Quiero comenzar por agradecerles a todos. Gracias por haberme dado el honor de ser el presidente de esta gran nación. Y gracias por haber sobrellevado como lo hicieron los meses duros que tuvimos en el comienzo de nuestra gestión. Me gustaría agradecer en especial a los argentinos maltratados por el injusto modelo de la casta, los que no viven del Estado, los asalariados o quienes tienen 2 empleos para sostener una familia, y a todos aquellos que la pelean incansablemente todos los días. En pocas palabras, quiero agradecerles a los argentinos de a pie que fueron tratados como ciudadanos de segunda durante décadas y a quienes hoy queremos devolver el lugar que se merecen. El sacrificio que han hecho es conmovedor. Les aseguro que no será en vano. A finales de 2023, Argentina parecía una olla de presión a punto de estallar. Mientras en la Casa Rosada se jugaban partidos de fútbol en lugar de enfrentar la realidad económica, la inflación ya superaba el 200%, el dólar se disparaba como cohete sin control, y el gasto público alcanzaba un nivel que haría sonrojar hasta a los países más populistas del planeta. El Estado argentino gastaba más del 40% del PBI en mantener una maquinaria que no producía, no innovaba y, sobre todo, no rendía cuentas. Impuestos imposibles, regulaciones que asfixiaban al que intentaba emprender y un déficit fiscal que se tapaba a fuerza de billetes impresos sin respaldo. Argentina, en números fríos, no crecía desde hace más de una década, la inversión privada huía como si el país estuviera maldito, y la pobreza subía año tras año con una indiferencia escalofriante. Lo más alarmante no era lo que se vivía, sino lo que se venía. Las reservas del Banco Central estaban en números negativos. El dólar oficial estaba tan artificialmente bajo que cualquier movimiento iba a causar un terremoto económico. Las alarmas de una hiperinflación no eran paranoia, eran una posibilidad matemática. El país caminaba al borde del colapso sin plan de emergencia, sin liderazgo claro, y con una ciudadanía cada vez más harta, más pobre y más resignada. Y entonces llegó él. Con un megáfono en la mano y una motosierra en la otra. El gobierno de Javier Milei no llegó con promesas suaves, ni con discursos de unidad. Llegó con un ajuste histórico, sin anestesia y con un objetivo claro: desmantelar el Estado tal como lo conocíamos. En apenas días, los ministerios se recortaron, la obra pública se congeló, la pauta oficial desapareció y las provincias dejaron de recibir los cheques que las mantenían a flote. Todo eso con una frase como bandera: el que gasta más de lo que tiene, se funde. Y sí, el impacto fue inmediato. La devaluación fue brutal, el dólar oficial duplicó su valor de un día para otro, y la inflación mensual se disparó al 25%. Los sueldos, jubilaciones y subsidios no alcanzaban ni para cubrir lo esencial. Pero para el nuevo gobierno, esa era la purga necesaria. El argumento era simple: la Argentina de antes estaba podrida, y para reconstruir había que pasar por el barro. La lógica del gobierno era como una operación a corazón abierto: si no se hacía ya, no se llegaba mañana. Y los primeros resultados no tardaron en llegar. El superávit fiscal empezó a aparecer desde el primer mes, las reservas del Banco Central dejaron de sangrar y hasta el riesgo de hiperinflación comenzó a disiparse. Pero el costo social fue altísimo. La pobreza trepó por encima del 50%, los salarios se desplomaron y la actividad económica se hundió como piedra en el río. Muchos no sabían si iban a llegar al mes siguiente. Pero en medio del caos, el mensaje de Milei era claro: esto no es el final. Es solo el comienzo de la reconstrucción. Mientras Milei aplicaba su motosierra dentro de Argentina, afuera, en la frontera con Bolivia, comenzaba a gestarse una tormenta que nadie quería enfrentar. Durante décadas, los pueblos bolivianos del sur vivieron conectados de manera informal, pero constante, con las provincias del norte argentino. No era una conexión turística, ni diplomática. Era una arteria de supervivencia. Cada día, miles de bolivianos cruzaban la frontera sin documentos, sin permisos, pero con una sola intención: abastecerse de productos subsidiados por el Estado argentino. Pan, harina, aceite, azúcar, medicinas, pañales, combustibles. Pero también vinos finos, ropa deportiva, tecnología, electrodomésticos y hasta insumos médicos. El cruce era cotidiano, y estaba tan institucionalizado en lo informal, que muchos lo consideraban parte de la vida misma. Nadie lo veía como contrabando, sino como una rutina. Las zanjas que ahora Javier Milei manda cavar a lo largo de los pasos ilegales no son solo una obra de seguridad, son una declaración de guerra a ese sistema parasitario que,
por años, desangró a la economía argentina sin que nadie lo impidiera. Y lo peor es que nadie en Bolivia parece haberlo previsto. Porque mientras el país se vanagloriaba de su llamado milagro económico, la verdad es que ese supuesto milagro se sostenía en dos pilares igual de frágiles, el gas natural y el contrabando. Nada más. La productividad interna era mínima, la industrialización nula y la inversión extranjera prácticamente inexistente, salvo en minería. Y ahora, uno de esos pilares se ha derrumbado con brutalidad. Porque cerrar 20 pasos ilegales de un día para otro no es solo un golpe logístico, es un sismo económico. Los comerciantes que antes hacían viajes diarios a La Quiaca o Salvador Maza para llenar sus autos con productos argentinos y revenderlos en Bolivia, hoy enfrentan mercados vacíos, góndolas sin stock y precios que se han duplicado en cuestión de días. El pan, la harina, el aceite, los medicamentos básicos, todo ha subido entre un 40% y un 60%, generando una ola de malestar que ya se siente en Oruro, Tarija, Potosí, Villazón, incluso en barrios de La Paz. Y es ahí cuando Evo Morales aparece, no para calmar las aguas, sino para avivarlas. En declaraciones recientes, el exmandatario boliviano arremetió contra Milei y pidió que ningún argentino sea atendido en Bolivia mientras dure su mandato. Un acto simbólico, sí, pero cargado de frustración. Porque Bolivia no puede permitirse el lujo de cortar lazos con Argentina. Simplemente, no puede. Su dependencia es estructural. No solo se abastecía de productos, también enviaba a sus ciudadanos a atenderse en hospitales argentinos subsidiados, a estudiar, a recibir medicamentos gratuitos. Incluso muchos bolivianos obtenían DNI argentino de forma ilegal para acceder a bonos sociales, asignaciones familiares, y hasta tarjetas alimentarias. Todo eso ha terminado. Y lo que queda ahora es un vacío enorme. Un hueco que no puede llenarse de un día para otro. Las organizaciones criminales que operaban en la frontera están desesperadas. El tráfico de productos fue reemplazado por el tráfico de documentos falsos, y por primera vez en años, las autoridades argentinas han comenzado a rastrear las redes de complicidad dentro de hoteles, almacenes, estaciones de servicio y hasta clínicas privadas que permitían el ingreso irregular de ciudadanos extranjeros. Mientras tanto, en Bolivia, la economía formal no está preparada para absorber a todos aquellos que antes vivían del comercio informal. Los mercados populares están en crisis. Los pequeños distribuidores no saben cómo reponer su mercadería. Las autoridades locales no tienen un plan alternativo. Y el presidente Arce, atrapado entre la presión social y la escasez de recursos, ha empezado a mirar hacia el litio como única salvación. Pero incluso ahí hay problemas. Porque buena parte de los contratos de explotación de litio han sido entregados, de forma poco transparente, a empresas chinas, rusas e incluso iraníes. Y en un movimiento que ha levantado alarmas en todo el continente, Irán está construyendo bases logísticas en territorio boliviano bajo el pretexto de cooperación técnica. La frontera que antes era una puerta de entrada para la harina y el aceite, ahora se convierte en una frontera geopolítica, con actores que no solo comercian. También espían, presionan y militarizan. Y mientras eso sucede, Argentina manda un mensaje claro al resto del continente: basta de financiar a gobiernos populistas con los impuestos de los ciudadanos argentinos. Basta de ser el supermercado clandestino de la región. Con Milei, esa época terminó. Y Bolivia, como muchos otros países que construyeron economías parasitarias, tendrá que elegir, reformarse o hundirse. Bolivia, hoy, es el espejo incómodo que muchos países de la región prefieren no mirar. Porque detrás del discurso de soberanía, detrás del relato del modelo alternativo, se esconde una verdad brutal: construyeron una economía que dependía del vecino. Una economía que florecía gracias al subsidio ajeno. Mientras Argentina financiaba con deuda los beneficios sociales, otros países cruzaban la frontera para beneficiarse de esos mismos programas sin aportar un solo centavo. Pero ahora que la fiesta terminó, nadie quiere asumir la resaca. Y lo que duele más no es el precio de los alimentos o la falta de productos en los mercados bolivianos. Lo que verdaderamente duele es que se acabó el privilegio de vivir a expensas del otro. Se acabó la era en la que se podía cruzar un río con una balsa hecha de cámaras de tractor y volver con un auto cargado de productos subsidiados. Se acabó la impunidad de esconder productos entre ladrillos huecos. Se acabó el juego. La pregunta que queda en el aire no es solo qué hará Bolivia ahora. La verdadera pregunta es, ¿qué harán los demás países que, al igual que Bolivia,
se acostumbraron a mirar hacia Argentina como una fuente infinita de recursos, salud, educación y subsidios. ¿Seguirán esperando una nueva era de dádivas? ¿O enfrentarán por fin la dura tarea de construir economías autosuficientes? Porque lo cierto es que el supuesto milagro económico boliviano ha quedado al desnudo. No fue un milagro, fue un espejismo sostenido por un vecino generoso y mal administrado. Y cuando ese vecino despertó y cerró la llave, todo el castillo de naipes se vino abajo. Hoy, Bolivia no solo enfrenta inflación y escasez. Enfrenta el colapso de una narrativa. El fin de una fantasía. Y lo más preocupante es que, en su desesperación, el gobierno de Arce ha empezado a vender lo poco que le queda: litio, territorio, soberanía. Irán, China y Rusia no invierten por solidaridad. Lo hacen con un objetivo. Y cada base, cada mina, cada contrato firmado en la oscuridad, acerca a Bolivia a convertirse no solo en un estado fallido, sino en un enclave geopolítico con intereses que nada tienen que ver con la democracia ni con el desarrollo de su gente. Mientras tanto, Argentina observa. Por primera vez en mucho tiempo, el país empieza a cerrar las puertas por donde históricamente se le escapaba la riqueza. Y aunque el camino sea duro, y aunque la pobreza interna siga siendo un desafío gigante, al menos hay una decisión firme: no más subsidios para alimentar al contrabando, no más beneficios para quienes no aportan. Y sí, esta postura genera críticas. Sí, es dura. Sí, es impopular en algunos sectores. Pero es también una señal de que algo está cambiando. Y si ese cambio se mantiene, si Argentina resiste la presión internacional, si logra poner orden en sus fronteras y en sus cuentas, entonces tal vez, por primera vez en décadas, podrá construir un futuro donde la prosperidad no se escape por los márgenes del mapa. Porque con Milei, y con todos los errores que pueda tener su gestión, algo es seguro: se acabó el tiempo de ser el país que los demás exprimen. Y tal vez, solo tal vez, eso sea el principio de una nueva era. No solo para Argentina, sino para toda América Latina.